una de las líneas que marca el cálculo diferencial, nuestro estudio de las funciones, y lo que vamos a distinguir hoy es la idea o el lugar donde algo es continuo de lo que no lo es. Queremos distinguir los puntos del dominio de una función donde dicha función tiene la característica de continuidad. ¿Alguno no me cerraría las puertas así? ¿No entra el murmullo? ¿Qué es algo continuo y qué es algo discontinuo? Ejemplo, si yo voy en una ruta y miro el velocímetro, y el velocímetro, la aguja marca 50 kilómetros por hora, y bruscamente la aguja de 50 salta a marcar 150 kilómetros por hora, diré que hubo un salto discontinuo de la velocidad. Puede ser que sea real o puede ser que ese salto discontinuo sea porque hubo una gran aceleración y pasó por todas las velocidades intermedias, pero muy rápido. ¿Se entiende esto? Entonces, puede ser que yo no lo detecte, pero no vamos a referir matemáticamente al caso de que efectivamente algo pueda saltar de un valor a otro valor sin pasar por los valores intermedios. Aquellos que sean fanáticos o fanáticas de la serie Star Trek, Viaje a las Estrellas, se acordarán de que había un aparato muy lindo que era una especie de lugar, una tarima, donde se subía el Capitán Kirk. Perdón, yo soy fan de la primera temporada de la década del 60, la que escribió Gene Roddenberry. Pero el resto no soy muy fan, así que no entiendo. Pero el Capitán Kirk, que para mí fue el mejor capitán posible que tuvo la Enterprise en toda su historia galáctica, se subía junto con el señor Spock y con el Dr. McCoy a una tarima donde había unos discos de luz, se paraba ahí y algo pasaba que dejaban de estar ahí. Y mágicamente, o bruscamente, más que mágicamente, aparecían en la superficie del planeta. Cuenta el autor que lo tuvieron que hacer así porque no tenían plata para pagar todo el decorado de las naves estelares chiquititas que iban de la nave grande al planeta. Entonces inventaron esto. ¿Qué es lo que inventaron? Inventaron una máquina que provee un salto discontinuo de la función posición del Capitán Kirk. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un momento dado el Capitán Kirk estaba en la nave Enterprise a una altura de 180 kilómetros. Y luego, en la superficie del planeta, a una altura cero, ¿sí?, está el planeta. El planetita ese que querían aterrizar. No aterrizaba nada. Simplemente se subía el Capitán Kirk aquí, con la teniente Uhura a veces, y se iban los dos, o con el señor Spock, y bruscamente se desmaterializaban aquí y aparecían acá. Si yo tuviera que graficar esa función posición, la graficaría así. Estaban en la posición 180 hasta el momento T0, donde se suben a el... ¿Cómo se llamaba? El teletransportador, exactamente, sí, acá hay alguien que me entiende. Y acá, bruscamente, aparecían en la superficie del planeta, en la posición 0. Esta es la función posición en función del tiempo del Capitán Kirk, o de la teniente Uhura, o quien, Capitán Kirk. Bueno, entonces... Esto que está acá es imposible, al menos con la tecnología actual. Hasta donde yo sé. ¿Está? Entonces diremos que acá hubo una discontinuidad. ¿Sí?
Si yo miro a partir de T0 para atrás, la posición del capitán Kirk esperada es que esté a 180 kilómetros en la nave Enterprise orbitando el planeta Vulcano. Pero si miro lo que pasó después, yo esperaría que en T0 la posición del capitán Kirk sea la posición 0 en el planeta Vulcano. Dicho de otro modo, mirando por cualquiera de los dos lados, no hay valor esperado. ¿Qué quiere decir esto? Si quieren saber bien todo eso, vean la discusión del material, capítulo 3. Lo que vamos a hacer hoy es reconocer que matemáticamente esto me dice que la posición del capitán Kirk, si yo lo miro para valores menores que T0, acercándome a T0 por valores menores que T0, la posición del capitán Kirk es 180 kilómetros. Pero si yo miro a la posición del capitán Kirk acercándome a T0 por valores mayores que T0, la posición que espero que ocurra en T0 es 0. Y uniendo estos dos resultados veo que son distintos. Y lo expresaré así matemáticamente. No puedo, como son distintos, entonces no puedo asignar ningún valor a esta expresión. Se lee el límite de la posición del capitán Kirk para T tendiendo a T0, sin importarme por dónde tienda, o sea, tendiendo por cualquiera de los dos caminos, ese límite no existe. Diré que no hay valor esperado o matemáticamente que el límite no existe. Ahora, resulta que se sube el capitán, el señor Spock, se sube al teletransportador en la misma posición, ¿sí? Pero el teletransportador justo cuando está a punto de desmaterializarlo se descompone y no lo transporta, ¿sí? Podemos entonces reconocer que en este punto, en T0, la función posición del capitán o del señor Spock, el señor Spock, un vulcano que no tiene emociones, habitante del planeta Vulcano, el señor Spock tiene la posición 180 kilómetros por sobre el planeta Vulcano, no se desmaterializa, no sé qué pasa acá, no lo sé, no puedo medir la posición, lo voy a anotar así, la posición en T0 no existe, porque no la pude medir, no sé si existe. Para mí, mi instrumento de medida no me dice dónde está Spock, pero puedo determinar que por valores menores que T0, o sea, el límite por izquierda de la posición del señor Spock es igual al límite por derecha de la posición del señor Spock y ambos valen 180. El kilómetro 180. Todo es compatible con que el señor Spock no se desmaterializó, no se trasladó a ningún lado, quedó donde estaba. ¿Tá? Diré que hay una discontinuidad porque la función no existe, no la pude medir. Pero esa discontinuidad no es tan grave como esta. Acá yo estoy seguro que no sé en T0 dónde está Kirk. Pero el señor Spock no hay problema porque yo podría crear una nueva función emparchando la función posición del señor Spock. La emparcho, la remiendo. ¿Y cómo la remiendo? Voy a crear una nueva función posición del señor Spock PS remendada. P de Spock remendada. ¿Y cómo va a ser? Y va a ser igual que la anterior para T distinto de T0. Pero en T igual a T0 va a valer 180. Bueno, igual yo sé que P
t para t distinto de t0 vale 180. O sea que yo podría poner acá 180. Y ahora sí, se puede ver que esto, si lo grafico, es una función idéntica a esta, fuera de t0, pero en t0 la emparché y le completé ese punto que falta. Y ahora sí, puedo trazar una línea sin interrupciones. ¿Y qué característica tiene esto? Tiene las siguientes características. P en t vale, en t0, existe y vale 180. Fuera de t0, el límite para t, tendiendo a t0 de la posición del señor Spock, vale 180. Kilómetro 180. Eso es una... Vamos a numerarlas. A esta la vamos a llamar condición número 1, a esta número 2 y a esta número 3. A la número 3, ¿qué quiero decir? Quiero decir que tomo este valor de acá, este de acá, y lo pongo aquí, 180. Tomo este otro valor de aquí y lo pongo aquí, 180. Ambos fueron obtenidos de manera diferente. Este fue obtenido, el de arriba, evaluando. ¿Cuánto vale P en T0? 180. En este gráfico. Acá no, ¿eh? Acá no existe. Pero acá, esto es otra función. Es más, me olvidé de ponerle los subíndices. Vamos a poner PSR. PSR es la nueva función remendada. ¿Está? Entonces, tercero, si el límite y la función evaluada son iguales, entonces, al cumplirse las tres condiciones, voy a decir que PSR es continua en t igual a t0. La función remendada resulta continua. La función P, esta de acá del señor Spock, no es continua, porque no cumple la condición número 1. Entonces, esta condición, la condición de que la función P tiene acá un agujero, no existe, entonces es discontinua. Vamos entonces a numerar. Este es ejemplo horrible, ejemplo 1. Raya. Ejemplo 2 con el señor Spock, raya. Ejemplo 3, la función del señor Spock remendada. Son tres funciones diferentes. ¿Está? Para diferenciar, ¿qué hago? Le voy a poner al capitán Kirk PK. 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 Y al señor Spock PS. 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 PK. Entonces, tenemos tres casos. La remendada ya sé que es una línea continua cuando pasa por T0. Y esto justifica que yo la llamé continua en T0. El segundo ejemplo para atrás no es una línea continua, tiene un agujero del tamaño de un punto. Es como si a esta le hubiera quitado un punto, ya no es más una línea continua. Cuando la voy trazando tengo que levantar el fibrón. Es una línea discontinua en T0. Entonces lo voy a anotar. PS dt es discontinua en t igual a t0. Ejemplo 2, discontinua. Y acá también lo voy a anotar acá. Pk dt, la función posición del capitán Kirk, es discontinua en t igual a t0. Pero no es lo mismo, porque acá a la del señor Spock la pude remendar. Y a la del capitán Kirk no la puedo remendar. Exactamente, sí señor. Entonces vamos a poner acá que si la puedo remendar con un punto, muy amable, si la puedo remendar con un punto nada más. Entonces, ahí sí,
la llamaré discontinua evitable. ¿Qué significa? Significa que el límite existe. ¿Qué significa? Vamos a ponerlo acá. El límite existe. Con que el límite exista, se cumple la condición número 2. El límite existe. Y entonces pueden pasar varias cosas. Puede pasar que en este caso la función posición no exista o que la función posición dé algo diferente de lo que da el límite. En cualquiera de los dos casos, yo puedo evitar o remover la discontinuidad definiendo la función como lo que dice el límite que vale. ¿Está? Ahora vamos a ver un ejemplo matemático. Pero acá no. Entonces a esta la voy a llamar discontinua inevitable. ¿Por qué? Porque la palabra inevitable lo que está diciendo es el límite no existe. Vamos a ver que hay dos casos muy importantes de discontinuidades inevitables. El salto y la asíntota. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora paramos y vamos a mirar funciones. En un punto pueden ser continuas o pueden no serlo y ser evitables, discontinua e inevitable, cuando el límite existe. O en ese punto pueden ser discontinuas inevitables, cuando el límite no existe. ¿Lo dije bien? ¿Lo repito? O es continua en un punto, o es discontinua evitable, si el límite existe, o es discontinua inevitable, si el límite no existe. Entonces, definamos qué es continuidad para nosotros. F de x, ahora hablando matemáticamente, es continua en x igual x0, si, y solo si es una definición, el límite para x tendiendo a x0 de f de x, o sea, ¿cómo es la función cerquita de x0 pero no en x0? Coincide con lo que es la función evaluada en x0. En esta ecuación, esta igualdad, que es la definición formal de continuidad, a veces conviene separarlas en tres condiciones. Primera condición, ¿existe esto? Segunda condición, ¿existe esto? Tercera condición, ¿son iguales? A veces conviene dividir en tres condiciones. Entonces, vamos a mirar qué es esto de la continuidad y esta palabra que está tan asociada a la continuidad que es límite. ¿Está? Lo primero que voy a hacer es no confundirme, ojo, ojito, no te confundas. Continuidad con este otro límite que ya lo habíamos visto. Este otro límite no tiene que ver con la definición de continuidad, sino con la derivada. Entonces, límite del cociente incremental, no me lo confundo, para nada, con este otro límite, que es el límite de la continuidad. Primero no me los confundo. Después, cuando llegue el capítulo 4, voy a ver que hay una relación entre ellos. ¿Sí? No es lo mismo, pero hay una relación. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Tengo una función polinomio, p de x igual a x cuadrado más x más 1. Continuidad, ¿sí? Nosotros, bueno, van a ver en el material, no lo voy a hacer en el pizarrón, van a ver en el material que los polinomios son continuos en todo su dominio, que son todos los números reales. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora ya saben que el límite
de cualquier polinomio cuando x tiende a 5, el límite de f de x cuando tiende a 5 es la función evaluada en 5. Para cualquier polinomio, esto es válido. No necesito hacer cálculos raros, porque los polinomios son continuos en todo su dominio. ¿Sí? Lo mismo pasa con las funciones racionales. Yo tengo una función racional, ¿sí?, que es cociente de dos polinomios, y el límite del cociente de dos polinomios es, nuevamente, en su dominio, la función racional evaluada. ¿Sí? Recuerden que el dominio de una función racional es el conjunto de todos los x que cumplen ¿qué condición? Los x, excepto los x, tales que q de x es igual a 0. Debo quitar del dominio los x que anulan el denominador. ¿Está? Ok. Entonces, tenemos funciones hiperfáciles, ¿sí? Hiperfáciles para calcular límites, que son las funciones polinomios, racionales y las algebraicas en todo su dominio. Por ejemplo, yo puedo aplicarle a esto raíces cuadradas, elevar a la 1/3, todas operaciones algebraicas, y en su dominio siempre sigue valiendo que el límite son continuas y el límite la puedo sacar por evaluación, por lo cual todo esto es aburrido. Aburrido, dijo Samba. Aburrido. Pero hay funciones no aburridas. Por ejemplo, vamos al primer caso, al segundo caso, que son el límite de cosas así. ¿Cuál es el límite de 3x más 1 sobre x más 2? Bueno, es una función racional. Para x tendiendo a menos 2 ¿está en el dominio? No, no puedo hacer. Cuando tengo algo así, esto de acá no sirve. No es continua. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es ir al material y buscar un teorema que me dice lo siguiente. Globito, ¿a qué tiende el numerador? 3 por menos 2. A 5, ¿no? ¿Está bien? 3 por menos 2, menos 6. Menos 5. Ahí está, gracias. ¿A qué tiende el...? Ok. Hay un teorema que dice que el límite de una fracción, cuyo denominador tiende a 0 y cuyo numerador no tiende a 0, a ver, ¿es cierto? Ah, ok, es cierto, no tiende a 0. Automáticamente no existe. Entonces, estudiar este límite equivale a hacer esto y decir, ah, ok, no existís. No existís. Ya está, fin de la discusión. A veces, alguno por acá pondrá un simbolito y te dirán, ah, entonces, mirá, flaco, esto es infinito, más, menos, lo que sea. Después lo vemos, ¿eh? No lo estoy calculando. Ah, pero ¿cómo me...? Pará. Me dijiste que no existía, ¿por qué entonces vale infinito? ¿Qué es infinito? ¿Qué es esto? Vamos a traducirlo al idioma castellano, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo? Vamos a tomar un ejemplo más fácil, a ver si... ¿Estamos? ¿Ok? Ok. Globito, numerador tiende a... Denominador tiende a... Ok. Ambos positivos, por lo tanto, te dirán, esto tiende a más infinito. Ok. Paren, ¿tengo toda su atención? ¿Están atentos acá? ¿Hay alguien que esté con el celular en la mano? Lo que vamos a hacer es muy importante. Le pedimos, por favor, que evalúen de 0 a 100 cuánto de su atención está acá conmigo en este pizarrón.
De 0 a 100. Pónganle un número. No lo digan. Si pueden, así disimuladamente de sotamanga, escriben 80, 40, 20, 10, 5%. Bueno, ¿lo tienen ese número? ¿Lo tienen en la mente? ¿Cuánto es el porciento de atención que están prestando atención a mí en este momento? El número lo tienen, aunque no lo hayan anotado. Bueno, ¿lo tienen en la mente? Bueno, supongamos que pusiste, no sé, 40. El 60 que falta, te pido que hagas lo que quieras internamente para traerlo acá. ¿Puedes traer el 60 que falta? ¿O el 80 que falta? ¿O el 99 que falta? ¿Puede ser? ¿Están acá? ¿Alguien no está acá? Por favor. ¿O están acá con toda su atención? Díganmelo. ¿Sí? Sigo. Ok, gracias. Vamos a traducir la palabra límite al idioma castellano. Y vamos a empezar por esto. Límite, cuando x tiende a 5 de x cuadrado más x más 1 es 25 más 5 más 1, 31. ¿Está bien? ¿Estamos con esto? Ok. ¿Qué significa esto? Significa que P va a estar tan cerca de 31 como a mí se me ocurra, con tal de que x esté lo suficientemente cerca de 5. ¿Lo repito? En castellano. ¿Qué significa que el límite de P de x cuando x tiende a 5 es 31? Significa que P estará tan cerca de 31 como a cualquiera se le ocurra o más, con tal de que x esté lo suficientemente cerca de 5. ¿Estamos con esto? ¿Estamos ahí? Bueno, ahora voy a hacer un pase de magia y te voy a mostrar que esto se dice del mismo modo, pero no significa lo mismo. Repito, ¿te acordás acá? Recién lo dijimos. P se acerca a este, con tal de que este esté lo suficientemente cerca de este. ¿Está? Cerca. ¿Han registrado? Bueno, acá este. Entonces vos me dirás, ah, claro, quiere decir entonces que 1 sobre x cuadrado estará tan cerca de más infinito con tal de que x esté lo suficientemente cerca de 0. ¿Quiere decir eso? No, te mintieron. No, te han mentido. Perdón, en nombre de esta facultad. Te han dicho algo que no es. Se dice del mismo modo. Se dice, el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x cuadrado es más infinito. Hasta ahí todo bien. Pero no es lo mismo lo que queremos decir. Te lo voy a decir en criollo. ¿Viste la letra chica del contrato? Bueno, ahora te voy a contar la letra chica del contrato del límite. Esto significa que 1 sobre x cuadrado superará cualquier número real que te imagines. Te felicito, como diría mi hija, que por lo que te imagines. Con tal de que, acá yo no sé, si algún purista de la lengua me dirá, sos un dequeísta, Diego, o un queísta, nunca me acuerdo si hay que poner de qué o qué, pero bueno, perdonen. De que x esté lo suficientemente cerca de 0. Y ahora te voy a subrayar que acá sí dice suficientemente cerca, pero acá no dice cerca. No dice lo mismo. No estamos cerca de infinito porque infinito no es un número. No estamos diciendo lo mismo. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Leíste la fecha de vencimiento del yogur que compraste ayer? ¿No la leíste? Alpiste. Esto es la fecha del vencimiento. Como es algo inesperado. Hoy fui a comprar yogur para mi señora que le tuvo que hacerse un implante por eso me voy a retirar un poco más temprano. Se tuvo que hacer un implante, esto es real, mi señora se tuvo que hacer un implante en la mandíbula y, claro, agarramos el yogur y el yogur estaba fecha de vencimiento 30 de agosto y suerte que mi hija de 7 años dice, papá, mirá la fecha del vencimiento. Entonces miré y ahí pudimos cambiarlo enseguida, si no me la llevaba. ¿Me siguen? ¿Qué quiero decir con esto? Que dos símbolos iguales, límite, que se escriben
igual, límite, límite, y te lo dicen rapidito, tiende a más infinito, tiende a 31, significan cosas muy diferentes, no son de la misma clase. No, en este caso, este límite no existe. No existe. ¿Por qué? Porque no se acerca a nada. 1 sobre x cuadrado, si supera, ¿qué quiere decir? Que es más grande que lo que te imagines. No, espera, ¿más grande que 1.000.000? Sí, más grande que 1.000.000. ¿Con tal de qué? Y con tal de que x esté lo suficientemente cerca de 0. Por ejemplo, que sea 0,0001, un 10 milésimo, porque un 10 milésimo, 1 sobre un 10 milésimo, es 10.000, al cuadrado es 100 millones, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve? Entonces supera 1.000.000. ¿Puede superar 1.000 millones? Sí, con tal de que x lo acerques cada vez más a 0. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, entonces ya voy terminando. X se acerca por cualquier lado a 0 y superará 1 sobre x cuadrado cualquier número que te imagines. ¿Estamos con esto? ¿Alguien tiene la tentación de decirme que el límite existe porque vale más infinito? ¿O porque tiende a más infinito? Rechacen la tentación. Esto no, horrible, 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 horrible. No lo hagan. Entonces, hasta acá hemos visto varias cosas.